Bueno, quisiera a lo mejor separar dos tipos de áreas protegidas, digamos, lo que en general llamamos áreas protegidas marinas y costeras. Desde las áreas protegidas estrictamente marinas, de mar abierto, y las áreas protegidas costeras, que involucran lagunas costeras, manglares, praderas de pastos marinos, ecosistemas ya, digamos, muy asociados a los flujos hidrológicos que provienen de la costa. Empecemos con las áreas protegidas estrictamente marinas. México tiene en este momento aproximadamente un 1.6 de la superficie marina mexicana, está en forma de área protegida. Y el compromiso de las metas de Aichi, que ha mencionado varias veces el presidente Peña Nieto, hablan de un objetivo para México de tener 10% de sus áreas marinas protegidas. O sea, nos falta una cantidad muy importante, nos falta casi 7, 8 veces más áreas protegidas en el mar de las que tenemos actualmente. Eso es un desafío muy grande en el cual va a haber que trabajar fuerte. Hay una cosa adicional con las áreas marinas protegidas que tiene que ver con, en mi opinión, quizás una diferencia histórica entre el sector pesquero dentro del gobierno mexicano, expresado por el Instituto Nacional de la Pesca y la Comisión Nacional de Pesca, y el sector ambiental expresado por la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAVIO, y también la academia que trabaja en cosas ambientales, como los investigadores tan connotados que tiene el CIBNOR, por ejemplo, en cuestión de conservación de la naturaleza. En general, el sector pesquero se opone a las áreas protegidas marinas, no quieren áreas protegidas marinas. Y la manera como hemos resuelto ese diferendo ha sido creando áreas protegidas marinas en las cuales se autoriza la pesca. O sea, es un área protegida, pero se permite la pesca con el argumento del uso sustentable, son de uso sustentable. Yo creo que uno de los grandes déficits de la conservación en México, en el ambiente marino, es la creación de lo que se llama zonas de no pesca, no-take zones en inglés. Zonas donde no se puede pescar. Y muchas personas de nuestro sector pesquero en el gobierno ven eso como un exceso de autoridad gobiernista que dice aquí no puede entrar nadie. Pero la experiencia nos muestra que cuando se logra una zona de no pesca, los impactos sobre el resto de las regiones son extremadamente benéficos. Un ejemplo muy claro de eso es Cabo Pulmo. Cabo Pulmo porque la comunidad logró una zona de no pesca y no es muy grande Cabo Pulmo. La densidad de peces que hay en Cabo Pulmo en este momento es tan espectacularmente alta que vas a ver tú los pescadores de pesca deportiva de Los Cabos, por ejemplo, incluso desde Guaymas llegan también, están ahí todos alrededor del borde del área protegida, esperando que salga algún pargo grande, alguna cabrilla, y que sí salen, ¿no? O sea, finalmente es tanta la densidad de peces que hay en Cabo Pulmo que hay una especie de dispersión lateral. Y se ha convertido Cabo Pulmo, curiosamente una zona de no pesca, se ha convertido en un atractivo pesquero de primer nivel. Porque las zonas de no pesca funcionan como zonas de recría de los peces, se funcionan como zonas donde las poblaciones se recuperan y se distribuyen. Yo creo que aparte de decretar zonas marinas protegidas adicionales, necesitamos decretar zonas marinas con áreas de no pesca. Si no, vamos a seguir con los problemas que ha tenido, por ejemplo, el Parque Marino de Loreto, que es un parque marino decretado hace ya más de 20 años y que no ha tenido una recuperación muy grande porque la pesca dentro del parque se autoriza. El Parque Marino de Bahía de Los Ángeles, más o menos lo mismo, no ha tenido una recuperación muy notable porque es un parque donde se permite la pesca. Y en ese caso incluso una pesca muy intensa de los barcos sardineros, que ya es pesca industrial de alta escala. Pero ese es un desafío conceptual que tenemos. Tenemos los que trabajamos en medio ambiente que convencer a nuestras autoridades y a nuestra sociedad que mantener zonas que no alcanzan el mar con tener zonas protegidas, que es importante mantener zonas de no pesca que funcionen como sitios
de recría en general del mar mexicano. El gran argumento es, los especialistas pesqueros dicen, bueno, es que si me conviertes el 10% de los mares mexicanos en zona protegida con no pesca, vamos a perder el 10% de nuestra captura pesquera. Y el argumento que da la gente que trabaja en dinámica de poblaciones de peces, eso no es cierto. Si tú lograras el 10% de los mares mexicanos realmente protegidos, lo que vas a tener es que esas áreas que forman el 10% de los mares van a funcionar como zonas de recría que van a repoblar el resto de los mares y globalmente tu productividad pesquera va a aumentar. Es fácil decirlo, pero es todavía una polémica en la cual estamos embarcados con otros grupos y sectores dentro de la sociedad. Debo decir una cosa, eso no solo es un problema de México. Hay otros países como Chile, Costa Rica, Ecuador, que están haciendo grandes áreas marinas protegidas, Ecuador alrededor de las Galápagos, por ejemplo, con zonas de no pesca. Estados Unidos lo acaba de decretar alrededor de las islas de Hawái, también una inmensa área marina protegida, impulsados por lo mismo que estábamos diciendo. Parece ser que finalmente el paradigma que estamos proponiendo está empezando a ser escuchado por mucha gente. Sin zonas donde no se pesca, la recuperación de los mares va a ser muy difícil. Para recuperar los mares tenemos que tener zonas donde no se pesca que funcionen como santuarios de recría. Ahora, vayamos a la segunda parte de tu pregunta, los ambientes estuarinos y costeros. Acá hay dos desafíos para mí, dentro de muchísimos otros, dos desafíos muy importantes. Por un lado, como lo mencionaba en mi plática, la salud de los ecosistemas estuarinos, de las lagunas costeras, de los manglares, depende de una manera muy crítica de la salud de los ríos. Sin ríos sanos, sin ríos libres que traigan agua a los estuarios no viven. Los estuarios necesitan, las lagunas costeras necesitan los pulsos de agua de los ríos para vivir. Entonces, tenemos que iniciar un diálogo muy serio con la Comisión Federal de Electricidad, con la Comisión Nacional del Agua, para promover la idea de que los ecosistemas tienen tanto derecho al agua como tenemos los seres humanos, que si nos apropiamos del 100% del agua, como mostré hace un rato, por ejemplo en el caso del río Santiago, en presas, entonces los estuarios se mueren, los ecosistemas costeros se mueren. Entonces, un punto muy importante en la agenda de la conservación de ambientes estuarinos, lagunas costeras, manglares, es los ríos sanos. El otro punto importante es las áreas protegidas. Tenemos en el Pacífico mexicano dos áreas protegidas muy importantes, que son marismas nacionales en Nayarit y la Encrucijada en Chiapas. Pero hay muchísimas otras ecosistemas estuarinos, muchísimos, decenas, si no cientos, más pequeños pero extremadamente importantes que requieren que los miremos con cierto cuidado. En La Paz, los paceños, por autoridad y movimiento propio, han logrado proteger Balandra, por ejemplo, pero hay muchos otros manglecitos pequeños que juegan roles muy, muy importantes. Al otro lado de la península, Bahía Magdalena no es un área protegida y presta unos servicios ambientales increíblemente importantes. El punto que quiero marcar acá es que nuestra agenda de áreas protegidas costeras y estuarinas, de manglares, de lagunas costeras, se han protegido cosas muy grandes, lo cual está bien, aunque no necesariamente están del todo protegidas porque los ríos que ahí llegan muchas veces están llegando de manera deficiente, pero nos hemos olvidado un poco de la conservación de lagunas costeras más pequeñas. Tenemos 2 o 3 nomás protegidas en el Pacífico y hay cientos de lagunas costeras a lo largo del Pacífico, también cientos en el Golfo y en el Caribe. Entonces hay una agenda ahí donde yo creo que tienen que participar los municipios. En eso La Paz ha sido un modelo. La Paz, el municipio de La Paz, por presión de los paceños, se dijo vamos a proteger Balandra, cuando el gobierno federal estaba autorizando una mega manifestación de impacto ambiental para transformar Balandra en un desarrollo hotelero privado, ¿no? Hay una función muy grande. No todas las áreas protegidas tienen que ser manejadas por la federación. Se pueden manejar muchas a nivel estatal y municipal, y creo que hay una agenda ahí todavía fuerte por explorar.
Es una excelente pregunta, es buenísima pregunta. No sé si tengo una respuesta totalmente articulada a eso, pero yo tengo una impresión, que es la percepción de los tiempos. Un funcionario que está en el gobierno está pensando en los términos de su administración y en las cuentas que va a rendir al final de su administración. O sea, el horizonte de tiempo de un funcionario a nivel federal nunca es más de 6 años, en promedio es de 3 años. La vida media de los funcionarios de alto nivel en el gobierno federal es 3 años, porque a lo largo de un sexenio van cambiando. Y entonces eso necesariamente los mete en una dinámica de pensamiento, una dinámica mental y de concepciones, bien diferente a la que tiene un ciudadano que piensa en sus hijos, en sus nietos, en el futuro, etc. Y eso lo vemos en decisiones como la que mencionabas hace un rato. Si una empresa quiere 300 hectáreas de costa en Quintana Roo, la decisión del funcionario de turno en Fonatur, en su momento fue de John McCarthy, que era el presidente de Fonatur, es: aquí tienes, te lo regalo, yo saco la concesión en zona federal, te doy la tierra y tú desarróllala. Va a ser bueno para México, va a haber trabajo, va a haber ofertas de chamba, va a haber construcción, van a tirar concreto, van a estar metiendo ladrillos, van a estar haciendo cosas, va a haber vida y va a haber una economía viable. Rara vez un funcionario de Fonatur se pregunta cómo se va a ver eso 50 años a partir de ahora. Y sí tenemos casos donde podemos ver cómo se va a ver esos 50 años a partir de ahora. Acapulco es un caso realmente trágico, ¿no? Acapulco tiene problemas muy, muy serios de desarrollo, de violencia, de degradación del tejido social. Pero un funcionario que va a estar 3 años, 4 años, no piensa en eso. Piensa en cómo van a estar las cosas cuando yo salga y qué cuentas voy a rendir. Entonces, hay una concepción diferente de cómo se rinden cuentas para un ciudadano y para un funcionario. Incluso dentro de una misma persona, yo reconozco esa esquizofrenia. O sea, acá no estoy apuntando el dedo hacia los buenos y los malos. Yo he estado 2 veces en el gobierno federal y honestamente estás con mucha tensión cuando estás en el gobierno federal para sacar resultados dentro de un tiempo más o menos corto, y rara vez tienes el momento de reflexión para decir, bueno, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias de esto? No a 6 años, sino a 40 años. ¿Qué va a pasar a 40 años a partir de ahora, ¿no? Otra vez, déjame que vaya a la región de ustedes. La gran discusión que tuvimos alrededor del proyecto de Cabo Cortés durante la gestión del presidente Calderón, ahí cerca de Cabo Pulmo, que se autorizó, la Semarnat autorizó 40,000 cuartos hoteleros. 40,000 cuartos hoteleros, uno lo piensa, todo el estado de Baja California Sur en ese momento no llega, creo que a 20,000 cuartos hoteleros. Hay una regla de dedo, hay una regla empírica, pero que funciona muy bien, que es por cada cuarto hotelero que tienes en una zona, necesitas por lo menos 5 personas en esa zona que son los que prestan servicios a ese cuarto hotelero, algunos de manera directa, recamareras, meseros, etcétera, y otros de manera indirecta, los que a su vez ponen la llantera para que esa recamarera y esos meseros puedan tener su carro, los que dan el transporte público, los que trabajan para el abastecimiento de agua, etcétera. Pero la regla de oro es, por cada cuarto hotelero que tienes 5 habitantes. Esa regla se cumple en Acapulco, se cumple en Cancún, se cumple en Huatulco, donde sea que lo veas, la regla se cumple muy bien. Autorizar 40,000 cuartos en Cabo Pulmo, ahí al lado de Cabo Pulmo, donde no hay agua, realmente no hay agua, hubiera implicado aproximadamente 200,000 personas viviendo ahí. Eso es una ciudad del tamaño de La Paz. Y yo me acuerdo en la mitad de esas discusiones que la tuvimos con el presidente Calderón, muy encendidas, yo decía, es que esto no es una decisión de impacto ambiental, eso es una decisión civilizatoria. O sea, están planteando en un desierto meter 250,000 de personas, así de arranque, en los próximos 5 años, ¿no? ¿Cómo va a impactar eso en La Paz, en Los Cabos, en las universidades locales, en los jóvenes, en la educación, en todo, ¿no? Bueno, me impresionó que no lo habían pensado, sencillamente no lo habían pensado. ¿Por qué? Porque
un político no está pensando en esos tiempos, está pensando si yo le autorizo a una empresa española, Hansa Urbana, la construcción de 40,000 cuartos, va a haber lana, va a haber dinero, va a haber empleo, ¿no? Y después, ¿de dónde sale el agua? ¿De dónde sale la electricidad? ¿Qué vamos a hacer con las aguas negras? ¿Esa zona tiene esa capacidad de carga, sí o no? Todos esos son problemas que los verá el futuro. Hay una cosa de escalas de tiempo muy importantes en la toma de decisiones ambientales. Y tampoco digo eso con fatalismo. Yo creo que nuestra responsabilidad es que los que estamos reflexionando eso de manera seria, obliguemos al gobierno federal a meter estas reflexiones de sustentabilidad y de largo plazo en las manifestaciones de impacto ambiental y en la manera como se generan las políticas públicas en materia ambiental. Tenemos una responsabilidad ahí, porque si no, por definición, los funcionarios van a tomar siempre decisiones de corto plazo, porque es lo que realmente les está impulsando a tomar decisiones. Y tenemos la medida del largo plazo. Finalmente, el concepto de sustentabilidad es ¿qué va a pasar en el largo plazo? Esa es la gran pregunta de la sustentabilidad. Esa dimensión la tenemos que traer nosotros a la legislación ambiental, porque los funcionarios no la van a meter ellos. Están muy preocupados por otras cosas. Tampoco la niegan, pero no es algo que surja espontáneamente. Tiene que ser impulsada por la sociedad civil. Yo creo que sí, creo que es un desafío que tenemos todos. Desafortunadamente, tenemos en ese momento, y a lo mejor yo mismo no tengo autoridad moral para arrojar la primera piedra, a lo mejor todos tenemos cierta responsabilidad. A través del cabildeo en el Congreso de la Unión y la generación de nuevas leyes, tratamos de meter nuestra perspectiva en el andamiaje legislativo de la nación. Y eso te lleva a que tengas, como tú bien mencionabas, por ejemplo, una ley de pesca sustentable, que prácticamente cualquier cosa es pesca. O sea, cualquier bicho que vive en el agua, cualquier organismo que vive en el agua, es pesquero. Entonces, si yo quiero colectar un poco de tule para hacer estambre, para hacer, en principio, el asiento, tejer el asiento de una silla de las que venden los artesanos en los mercados de la Ciudad de México, según la ley pesquera, ellos no pueden vender esa silla si no tienen un permiso de pesca. Y no estoy siendo irónico al respecto, sino que los que impulsaron la ley pesquera, que es ese diálogo entre los legisladores y el sector pesquero, la Comisión Nacional de Pesca y el Instituto Nacional de la Pesca, se fueron tan lejos como la ley o como el desarrollo de los borradores de la ley le permitía. Tenemos la ley forestal sustentable. Lo forestal últimamente tiene que ver con el bosque, pero la ley decidió tomar el bosque en su sentido más amplio. Entonces, un matorral de gobernadoras como los que tienes en la península es materia forestal. Y también dentro de los bosques hay aprovechamiento de lo que se llama de recursos no maderables, hongos, musgos, helechos, y entonces la ley forestal decide incluir lo no maderable en lo forestal. Entonces resulta que si yo soy un investigador científico que estoy estudiando la taxonomía de los coleópteros en el desierto central de la península, por darte un ejemplo de Baja California, tengo que sacar permiso forestal, es un aprovechamiento forestal, ¿no? Hemos dejado que eso vaya muy lejos, incluso la idea de que la investigación científica es un aprovechamiento. Yo debato eso como un concepto, ¿no? O sea, para poder trabajar, para poder estudiar la cantidad de resinas que tiene la hoja de gobernadora, tengo que sacar un permiso de aprovechamiento forestal o tengo que sacar un permiso de aprovechamiento pesquero para estudiar un grupito de algas que está contaminando o que está creciendo en algunas rocas en la Bahía de La Paz. Eso nos ha llevado a un verdadero,
¿cómo llamarlo? Yo diría un berenjenal, una ciénaga de legislación, un retículo muy complejo de leyes no enlazadas entre sí, sino sobrepuestas, que hacen que cualquier persona que esté preocupada por el medio ambiente, y sobre todo los investigadores, estén en falla legal, porque es imposible cumplir con todas las leyes. Y yo nomás invitaría, no quiero poner a nadie en evidencia, pero vete tú al herbario del CIBNOR y checa si todas las personas que colectan plantas para el CIBNOR tienen realmente todos los permisos que exigen las diferentes leyes. Yo te puedo asegurar que no los van a tener. Si los tuvieran, estarían dedicándose 100% de su tiempo a tramitar permisos, no tendrían tiempo para ir al campo, ¿no? Entonces, sí tenemos una sobreregulación y una cantidad de leyes muy complejas que plantean un problema que sería fascinante si no fuera tan trágico. En México, como un país de alta diversidad, tenemos un tráfico inmenso de especies. Por ejemplo, hay un mercado muy fuerte para reptiles de la península de Baja California. Es un centro de diversidad de reptiles, toda la península. Todo tipo de lagartijas, cachorras, chucahualas, etcétera, se venden en los mercados internacionales capturados en la península. Tenemos un problema de venta de cactáceas, por ejemplo, de Oaxaca y del Valle de Tehuacán en todo el mundo. Tú te puedes meter al internet y ver personas que están ofreciendo cactáceas de Tehuacán o lagartijas de Baja California. Los puedes encontrar en el internet, no hace falta hacer búsquedas muy complicadas. Y ni uno de esos está en la cárcel, aunque clarísimamente están manejando una actividad ilegal. Porque la sobreregulación a lo que te lleva es que la persona que quiere hacer las cosas bien, que va y se para en las oficinas de gobierno y pide un permiso, le dice, sí, pero me tienes que traer esto y esto y esto, y ¿sabes qué? Ahora lo pensamos bien, esto no alcanza, ahora necesito una carta aval. O sea, lo tratas como si fuera un delincuente, le pides una cantidad de cosas increíblemente complejas. Y la persona que no se para por ahí, se mete a la península o se mete al Valle de Tehuacán y rapiña organismos del medio silvestre, no hay nadie que le diga nada, porque no tenemos capacidad de controlar todo eso en el campo. Entonces, hemos creado un sistema donde la sobreregulación promueve la ilegalidad, que es a mí lo que me preocupa mucho. O sea, cumplir con la ley se ha convertido en algo tan difícil que ya nadie cumple con la ley. Y que incluso las personas que deberían velar por el cumplimiento de la ley ni siquiera conocen la cantidad de leyes que hay que cumplir. Tenemos que simplificar la ley. En principio, una persona que, si tú eres autoridad y una persona te dice, oye, yo soy investigador científico, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajo en la UABCS, no sé, y voy a colectar plantas, le dice, aquí tienes una credencial, aquí tienes un permiso, se vuelve dentro de 4 años y me reportas lo que hiciste. Pues esa persona está legal. Esas son las leyes, eso es lo que sí puedes hacer, eso es lo que no puedes hacer, eso es lo que la ley te dice, etcétera. Vuelve dentro de 4 o 5 años y tenemos el permiso así. Y dedicar mis esfuerzos a detener a las personas que están traficando con la biodiversidad mexicana. En este momento lo estamos haciendo al revés, sí es un problema muy, muy serio. Y por eso encuentras en todos los acuarios del mundo, por ejemplo, encuentras el pez ángel de Clarión, los peces arrecifales de las revillagigeras, los encuentras en todos los acuarios del mundo, aunque supuestamente es ilegal hacerlo, necesitarías un permiso. El chiste es que una vez que se mete un barco a las islas, se meten unos buzos y capturan esos peces, ¿quién tiene capacidad de revisar todo eso, de hacer cumplir la ley, de la inspección y la vigilancia? Entonces es un problema serio.